En este tutorial les voy a mostrar cómo leer datos que están en un formato CSV, que va a ser el formato oficial del curso. Vamos a ver cómo leerlo dentro de RapidMiner y después cómo hacer una descripción numérica, un cálculo de estadísticos descriptivo y cómo hacer gráficos descriptivos también de la variable una por una o en combinaciones de variables. Vamos a ir a la página del curso. Y aquí en hojas de datos usadas en el curso, hay una serie de hojas de datos que vamos a usar en el curso. Noten que vienen en pares. Una hoja texto donde viene la descripción de la hoja y los datos propiamente dichos. Todos son CSV en este folder. Vamos a bajar esta en particular. Hoja House Prices son precios de casas y sus características. Y lo voy a poner en mi desktop. Y vamos a bajar también la descripción, House Prices Description. Y también la voy a poner en mi desktop. Ok. Entonces vamos a ver la descripción primero. Entonces, ¿qué dice la descripción? Estas son precios de casa. Ahí está la fuente. El libro de Wolfgang Jank, que se llama Business Analytics for Managers. Y aquí están las variables que tenemos en esa hoja. Hay una variable ID, el precio de la casa. Y aquí están las características de la casa, el área, el número de cuartos, el número de baños, el número de ofertas que se le han hecho, si la casa está hecha de ladrillo o no, y en qué vecindario está, así como algunos estadísticos básicos sobre esas variables. Siempre al comenzar el análisis de una hoja de datos, esto es lo mínimo que pueden hacer para familiarizarse con las variables, leer la descripción de las variables para que sepan sobre qué variables están construyendo el análisis. Vamos a cerrar acá. La hoja CSV la puede abrir cualquier programa, en particular la puede abrir Excel. Son 8 columnas realmente, la primera ID, el segundo precio, y después las características de las que hablamos. La mayor parte de ellas son numéricas, estas 6 son numéricas y las últimas 2 son variables categóricas, son variables texto. Así que el formato CSV de esta hoja permite intercambiar los datos con muchos programas realmente. Lo puede leer Excel, pero de hecho lo puede leer un editor de texto. Porque CSV simplemente quiere decir Comma Separated Values. Es una hoja de texto en que las columnas están separadas por comas. Ok, vamos a leerlos ahora dentro de RapidMiner. Tengo ya RapidMiner abierto. Así que vamos a importar los datos. Los datos pueden estar en una base de datos, en algún servidor, o pueden estar en sus computadoras. Esto es lo que vamos a seleccionar. Y yo los tengo en el desktop. Y ahí están realmente House Prices. Siguiente. Y ahora me dice la primera fila contiene los nombres de la variable y eso es exactamente lo que es, así que acertó. Vamos a comenzar a leer de la fila 1, también realmente acertó, así que vamos a darle Next. Y aquí tenemos que designar algunos roles. Déjenme irme para atrás un segundito. La lectura de hoja de Excel realmente es muy semejante a la lectura de hoja CSV y la única peculiaridad que tiene es que tienen que decidir de qué pestaña están leyendo cuando están leyendo de Excel. En el caso de la hoja de CSV no tenemos esa opción. Así que vamos para adelante y ahora vienen los roles que van a jugar las distintas variables en nuestro proceso de data mining. Aquí hay un rol especial. La primera variable es lo que se conoce como un ID. La única función de esa variable es identificar una observación. Es decir, no la vamos a utilizar para explicar el precio de una casa, lo vamos a utilizar para identificar cuál es la casa 10. Así que el RapidMiner distingue ese rol, pone en un color especial la variable ID, y lo mismo va a hacer con precio, porque aquí lo que vamos a querer es construir realmente un modelo para explicar el precio de una casa como función de las características de esa casa. Podríamos hacer una regresión lineal, por ejemplo, para explicar ese precio. Así que vamos a designar también precio como una variable label. Así le vamos a llamar a las variables dependientes, a las variables que queremos explicar con un modelo. Le damos OK y se pone en verde. Verde es el color para la variable label, para la variable dependiente en RapidMiner. Y el resto de las variables no vamos a hacer nada.
porque los roles que tienen son los roles estándares, el rol atributo, que quiere decir que estas variables van a servir para explicar a la variable que está en la columna verde. Noten las últimas dos variables, las primeras 6 variables son números y así las identifica RapidMiner, pero las últimas realmente las designa como polinominales. Quiere decir, estas son variables texto que potencialmente pueden tener más de 2 categorías. La última realmente efectivamente tiene 3 categorías, pero la variable break, si la casa está construida de ladrillo o no, realmente no es polinominal, realmente es binomial. Así que podemos hacer la corrección, podemos dejarla así, no va a tener ningún efecto. Así que vamos para adelante y ahora me dice dónde quiero guardar la hoja. Y noten, no vamos a guardar en el repositorio de tutoriales, sino que vamos a empezar a guardar en el repositorio de clases, donde vamos a poner todas las hojas que discutimos durante clase. Le vamos a dar Finish y ahí está leída la hoja de precios de las casas. Ok. Ahora noten, yo podría cerrar el programa ahora y al volverlo a abrir, precios de las casas seguiría aquí. Es decir, una vez que la leí en el repositorio, ya no tengo que volver a leerla cuando quiero hacer un análisis posterior. Ok, vamos a darle doble clic a la hoja para empezar a hacer un análisis. Vamos a hallar varias estadísticas descriptivas y vamos a hacer algunos gráficos descriptivos también. Ok, démosle clic entonces a Houses, aquí las tenemos. Y ahora podemos ver algunas estadísticos descriptivos, ¿verdad? Podemos irnos aquí a estadísticos. Y aquí para cada una de las variables vamos a tener realmente información sobre el tipo de variable que es. De nuevo noten, las primeras 6 variables son enteros. La séptima es binomial, sí o no. Y la octava es polinominal, tiene 3 características. Tenemos información sobre si hay o no observaciones faltantes. Esta es una hoja bastante limpia, así que no hay valores faltantes. Y tenemos algunos estadísticos sobre cada una de las variables. Para el ID realmente no hace sentido analizar los estadísticos, pero hay el ID más pequeño 1 y el más grande es 128. El promedio no hace ningún sentido interpretarlo, pero para precios sí. Las casas andan entre $69,000 y $211,000 dólares con un promedio de $130,000. Si le hacen clic, le da una información adicional, le da la dirección estándar del proceso y nos da un pequeño gráfico, un pequeño histograma de la variable precio. Si hacen lo mismo para otras, tienen la misma información. Si hacen clic para una variable que es nominal, que es categórica, le va a dar información adicional sobre los valores que asume. Entonces aquí tenemos, hay 2 valores posibles, sí y no, y ahí están los conteos, 42 sí, 86 no, y la fracción que representan en toda la hoja de datos. Lo mismo para la última, para vecindario. Hay 3 vecindarios, el este, el norte y el oeste, y ahí están los conteos y ahí está qué fracción representan de la hoja en total. Vamos a darle close. Y ahora, ¿qué queremos hacer? Ahora queremos hacer algunos gráficos descriptivos. Entonces vamos a ir a esta parte de gráficos y vamos a comenzar analizando una variable individualmente. Entonces vamos a ver primero las variables categóricas si quieren. Entonces vamos a ver barras. Barras es el gráfico clásico para variables categóricas. Aquí tengo realmente la variable si la casa está construida de ladrillo o no. Vamos a poner exactamente la misma aquí, brick, y vamos a poner conteo aquí. Entonces exactamente, aquí simplemente estamos contando el número de casas de ladrillo o no. Hay, qué sé yo, 42 casas de ladrillo y 86 que no son de ladrillo. Podemos hacer lo mismo para vecindario, que es la otra variable categórica. Y ahí está, son más o menos la misma cantidad de casas por vecindario. Estamos simplemente contando, ¿verdad? Si queremos realmente hacer un análisis de las variables numéricas, podemos comenzar haciendo un histograma de ellas. Vamos a seleccionar histograma
Y podemos seleccionar, por ejemplo, el área de la casa. Aquí tengo la opción de hacer el histograma más fino o más ancho, los bins. Miren, puedo hacerlo así. Entonces el ancho de cada subcategoría se hace más grande. O puedo hacerlo más fino. Lo puedo dejar donde estaba en 40. Aproximadamente en 40. Y puedo analizar el resto, ¿verdad? ¿Cuántos cuartos? Y noten que cuarto se comporta como si fuera una variable categórica, ¿verdad? Es conteo, ¿verdad? Solo ocurre 2, 3, 4, 5. El valor más común es 3 cuartos por casa. Número de baños, 2, 3, 4. El número de ofertas que recibió la casa en el mercado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Noten precio, el último, y ahí está la distribución del precio de las casas. Si selecciono en histograma una variable que es categórica, simplemente me da un diagrama de barras realmente para ella, con conteos. Entonces ahí está el vecindario y aquí está si está construida de ladrillo o no. Cuando tenemos dos variables a la vez, tenemos más opciones realmente. Imaginen que las variables son numéricas las dos. Entonces podemos ir a hacer el gráfico más común realmente para analizar relación entre dos variables numéricas, que es el diagrama XY o el scatter plot. Entonces vamos a seleccionar scatter aquí y vamos a decir, quisiera saber cuál es la relación, digamos, entre el área de la casa y el precio de esa casa. Inicialmente quitemos color. Entonces ahí está, a medida que la casa se hace más grande, el precio de la casa pareciera hacerse más grande, ¿verdad? Y ustedes que ya estudiaron regresión, pueden imaginar una línea a través de estos puntos, que es la línea de regresión. A medida que aumenta el precio de la casa, a medida que aumenta el tamaño de la casa, aumenta su precio también. Tenemos la opción de colorear los puntos para ver si tienen una información adicional. Y podemos decir, por ejemplo, coloreamos por si la casa es de ladrillo o no. Y noten, pareciera haber una tendencia a las casas rojas son las de ladrillo, a ser más caras. Pareciera que estar arriba y las azules pareciera estar abajo. No es perfecta la separación, pero pareciera haber esa tendencia. La vamos a confirmar en un segundito. Y también podemos hacerlo para la otra variable categórica, que es el vecindario. Y aquí de nuevo la impresión es que las casas rojas, las casas del oeste, son las casas más caras. Las casas azules parecen estar en el centro y las casas verdes, que son las que están en el norte, pareciera que son las más baratas. Ahora veamos la relación entre una variable categórica y una variable numérica. Y vamos a comenzar con barras de nuevo. Vamos a regresar a barras. Y ahí tenemos realmente vecindario. Estos son conteos. Pero ahora vamos a modificar un poquito este gráfico, porque ahora vamos a querer que nos dé el precio, digamos. El precio de las casas, el precio promedio de las casas. Así que vamos a poner aquí en Value Column, vamos a poner precio. Y en agregación ya no vamos a poner conteo, vamos a poner, por ejemplo, el promedio. Entonces vean realmente el promedio de las casas rojas, el promedio de las casas en el oeste es mayor que en el norte y en el este. Y esto pareciera confirmar lo que vimos realmente en el scatter plot con colores de los puntos. Las más caras son en el oeste, las que siguen son en el este y las más baratas parecieran estar en el norte. Podríamos hacer lo mismo para brick. Y de nuevo las casas de ladrillo parecían ser más caras realmente en el gráfico, en el scatter plot, y aquí lo confirmamos por lo menos en promedio. Estas son las que no son de ladrillo, estas son las que son de ladrillo. Podemos poner otras variables que no sean precio, ¿verdad? Podemos ver, comparar el tamaño de las casas de ladrillo y las de no ladrillo. Entonces podemos poner el área y son más o menos del mismo tamaño. Podemos hacer lo mismo para vecindario. Y tampoco hay una gran diferencia realmente en el tamaño de las casas, por lo menos el tamaño promedio de las casas. Otro gráfico que podemos hacer es el diagrama, el box plot se llama. Aquí en RapidMiner se llama el diagrama de cuartil. Aquí realmente puedo hacerlo para todas las variables que son numéricas. Están... recuerden cómo leer un diagrama de caja, ¿verdad? La rayita en el centro es la mediana del proceso.
Esta caja realmente contiene el 50% de las observaciones. Aquí está el percentil 25 y aquí arriba está el percentil 75. Estos puntos aquí arriba y aquí abajo representan observaciones extremas, observaciones atípicas. El punto, que en este caso coincide con la línea, es la media de, en este caso, el área de las casas. Y esta línea vertical que ven aquí al lado es un intervalo de confianza de 95% para la media de este proceso. Entonces lo puedo hacer para área, lo puedo hacer para precio, por ejemplo. Noten, para precio ya hay una divergencia entre la mediana, que es la línea, y el punto que está ahí. Siguen habiendo realmente observaciones extremas de los dos lados del gráfico. El diagrama de Boxplot es sumamente útil, especialmente cuando lo utilizamos para comparar una variable numérica de grupo a grupo. Para eso nos vamos a mover a cuartiles, pero cuartiles por color. Entonces vamos a ver, aquí en dimensiones vamos a poner la variable numérica y aquí en color vamos a poner la variable categórica. Así que, por ejemplo, vamos a comparar, digamos, los tamaños de las casas y tenemos dos variables categóricas. Si la casa está hecha de ladrillo o no. No hay una gran diferencia realmente en los tamaños de las casas, si son de ladrillo o no. Veamos por vecindario. Parece sí que por vecindario las casas verdes, ¿verdad? Las casas del norte son un poquito más pequeñas que las azules y ciertamente más pequeñas que las rojas. Pero lo que nos interesa principalmente es comparar la variable label, ¿verdad? La variable que queremos explicar. Así que vamos a poner en dimensión aquí, vamos a poner el precio de las casas. Así que de nuevo aquí confirmamos lo que hemos visto antes. Las casas rojas parecen ser las casas más caras. ¿Verdad? Ahí está la media, aquí está la mediana. Después siguen las azules, mediana, media el punto. Y finalmente las del norte, ¿verdad? Mediana y media el punto. Eso es para vecindario. Y para si están construidas de ladrillo o no. De nuevo también confirmamos que las de ladrillo son más caras en promedio que las de no ladrillo. Para cerrar el tutorial quisiera mostrarles qué hacer cuando se me olvidó, abramos aquí, se me olvidó designar los roles para ID y para precio. Típicamente lo vamos a asignar cuando estamos leyendo los datos, pero ¿qué pasa si leí los datos y se me olvidó designar estos roles? Así que déjenme borrar House Prices y lo voy a volver a leer. Delete aquí. Y ahora voy a volver a leer los datos de mi desktop. House Prices. Directamente simplemente voy a leer. Y voy a volver a hacer la aclaración aquí que esta es una variable binomial. Pero aparte de eso, lo voy a dejar sin designar los roles. Entonces, ¿qué pasa? A la hora que leo la hoja de datos no tiene identificación, ¿verdad? Si le doy doble clic aquí, no hay roles especiales. Entonces, aquí puedo hacer dos cosas para designar estos roles sin tener que volver a leer. Una de ellas es designar los roles así. Voy a jalar esto para acá. Este es el programa más sencillo que uno puede diseñar. Es leer una hoja de datos. Si uno la echa a andar, lo que hace es mostrarle la hoja de datos. Entonces, lo que quiero hacer ahora es designar roles. Y hay un operador aquí que se llama setRole. Que lo puedo poner aquí. Noten cuando yo jalo un operador y pasa por el alambre aquí, el alambre se pone un poco más oscuro. Eso quiere decir que si suelto el operador queda conectado. Déjeme borrarlo una vez más para ver qué pasa si no queda conectado. Si yo le hago así y lo suelto ahí, no está conectado y tengo que conectarlo manualmente. Cada operador realmente tiene estos puertecitos aquí que vamos a conectar de operador a operador cuando construyamos realmente el proceso. Entonces aquí en setRole lo que voy a hacer, voy a decir, se me olvidó designar a la variable ID, home ID, y le quiero dar el rol de ID. Y la otra variable que se me olvidó es designar qué rol jugaba precio. Precio es una variable label. Y ahora corro y ya quedan designados las dos variables con los roles especiales. Podría aquí al final de este proceso poner un operador para guardar esta nueva base de datos ya con los roles designados.
La otra manera, déjenme borrar esto. La otra manera es editando la hoja. Entonces yo puedo aquí darle right click y decirle quiero editar esta hoja. Y me aparece aquí abajo. La puedo hacer más grande aquí. Mi favorito es ponerlo aquí al lado. Entonces aquí el editor. Y ahora me voy a esta columna y le hago right click y digo modificar atributo. Y el atributo juega un rol especial, el rol de ID, y le doy apply, se pone en celeste. Y para precio lo mismo. Para precio se me olvidó decir que este era un label, apply, y se pone en verde. El truquito aquí es que no se me puede olvidar hacer el save aquí. Si hago save y cierro aquí, ya la hoja de datos house prices va a quedar guardada con los roles designados. ¿Por qué es importante esto? Porque van a haber hojas de datos en las que no estamos seguros cuál es la variable label. Típicamente ID siempre vamos a saber, pero para el label a veces quiero correr una regresión, a veces quiero correr una regresión logística. Entonces, ¿quién es la variable dependiente? Puede variar de ejercicio a ejercicio. Así que tal vez no quiero definir cuando estoy leyendo cuál es el rol de la variable, pero puedo hacerlo después que está leída dentro del repositorio.